Saludo mis amados hermanos, me gozo en estar delante de ustedes de nuevo en esta semana y queremos creer que todos están bien y eso esperamos porque estamos orando cada día por cada uno de ustedes. En el día de hoy vamos a tener un tema en la introducción al libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, que como saben es el título de este libro, la revelación de Jesucristo. Y hoy vamos a estar hablando en los primeros 3 versos del capítulo 1, el cual vamos a proceder a leer en este momento. Y dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Padre, te agradecemos, oh Dios, por permitirnos, Señor, el privilegio de poder enseñar tu palabra, oh Jehová, en esta ocasión. Te damos gracias, oh Señor, oh Dios, y te alabamos y te glorificamos a ti, oh Jehová. Y esperamos, Padre Santo, que tú seas glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como saben, esto es una introducción y por tanto antes queremos dar algunos datos panorámicos de este libro. Lo primero que queremos ver es lo siguiente, y es que este libro fue escrito porque le fue ordenado al apóstol Juan que escribiera. ¿Y qué debía escribir el apóstol Juan? Según el verso 19 de ese mismo capítulo 1, el ángel dijo a Juan: escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de esta. Así ya vemos que el autor de este libro de Apocalipsis o Revelación es el apóstol Juan. Ahora, ¿quién ordena realmente que se escriba? Pues Dios mismo, el Señor, ordena a través de su ángel a Juan que escriba todo lo que nosotros tenemos, todo el contenido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Este libro de Apocalipsis se divide en 3 grandes sesiones. La número 1 es el capítulo 1, las cosas que has visto. Número 2, los capítulos 2 y 3, que son los mensajes a las iglesias. Y número 4, los capítulos 4 al 22, que son los que tienen el contenido primero de la vista del Señor en su trono, y luego todo desde el capítulo 6, toda la parte profética hasta
el capítulo 22. ¿De quién está hablando? Pues sin duda, todo lo que está hablando en este libro es de el Señor Jesucristo. ¿A quiénes le está hablando el autor de este libro de profecías en el Nuevo Testamento? Pues, según el versículo 1, le está hablando a sus siervos. Por supuesto, en primer rango está hablando a las 7 iglesias de Asia Menor. Y luego, extensivo a todos los redimidos de todos los tiempos y en todo lugar. Ahora, ¿cuándo Juan escribe esto? Pues se cree que en el año 96, más o menos, después de Cristo. Y lo hace en la isla de Patmos, donde estaba allí cumpliendo una sentencia injusta, porque fue llevado a aquella isla como castigo por causa del Evangelio, por causa del nombre del Señor. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este libro? Pues en este libro nosotros vemos lo que dice el verso 19. Algunas cosas que ya habían sucedido, las que estaban sucediendo y las cosas que estaban por suceder. Hay dos preguntas que nosotros debemos hacernos al final. ¿Por qué se escribe este libro según el versículo 1? Se escribe para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por eso se escribe. Esta es la causa por la que se escribe el libro de Apocalipsis. Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la última pregunta es ¿para qué? ¿Para qué se escribió este libro de Apocalipsis? Por lo que dice el versículo 3, sin duda. Por lo que dice el versículo 3. Porque bienaventurado es el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía. Por una razón elemental. Porque el tiempo está cerca. Cuando nosotros vemos en el versículo 1 que dice las cosas que sucederán pronto. Y por otro lado en el versículo 3 está diciendo la causa, o sea, ¿por qué debemos nosotros no ser tan solo oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios? Pues porque el tiempo está cerca. Sin duda que cuando habla aquí de la cercanía del tiempo o de las cosas que sucederán pronto, está hablando de la inminencia del cumplimiento de las palabras de esta profecía. No de la inminencia de la venida de Cristo, sino de la inminencia del cumplimiento de las profecías que están en este libro. Porque antes que Cristo venga, deben cumplirse las profecías que están escritas en este libro. Y las que están escritas también en otros libros de la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento. He dividido en 4
parte que rápidamente queremos darles en estos 3 versículos, 4 puntos. Vamos a ver. Número 1, la revelación acerca de Jesucristo y perteneciente a Jesucristo, por supuesto. En segundo lugar, la motivación de la revelación, que sin duda fue mostrar el futuro profético a sus siervos. Número 3, el testimonio de Juan en el versículo 2. Con los versículos 9 al 20. Cuando usted lea este capítulo 1, cuando lea el versículo 2, entonces lea también los versículos 9 al 20, para que usted vea la relación que hay allí. Y por último, vamos a ver la bienaventuranza del creyente al leer, oír y guardar las palabras de esta profecía. En primer lugar, veamos el primer punto. Esta revelación es, sin duda, pues de Jesucristo, acerca de Jesucristo, pero también perteneciente a Cristo. Las dos cosas. Es como cuando él dijo allí en el capítulo 5 de Mateo, verso 17, que él no vino a abrogar la ley, sino que él vino a cumplir la ley. Y es una palabra griega que tiene una connotación que no aparece en el español, porque se puede hablar en voz pasiva y activa al mismo tiempo. Cristo estaba diciendo, yo vine a cumplir, no a abrogar, no a abolir, sino a cumplir la palabra pleurosae, que significa que él vino a obedecer la palabra de Dios, como hemos dicho en otras ocasiones, pero también a que la palabra de Dios se cumpliera en él. En este caso, la revelación es acerca de Jesucristo. Es una revelación que Dios ha dado de Jesucristo, acerca de Jesucristo, pero al mismo tiempo perteneciente a Cristo. Una revelación que le pertenece a Cristo, que es de Él en el sentido de pertenencia. ¿Por qué razón? No porque Él es Dios, porque es Dios. Simplemente Dios manifestado en el Hijo. ¿Qué? Hay un versículo en el Evangelio según San Juan, capítulo 17 y versículo 8, que dice, porque yo les he dado las palabras que me diste, dice Jesús al Padre, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Creyeron que tú me enviaste. Esta parte parece aludir a la fuente de esta profecía. En este versículo 1, la parte A. ¿Por qué? Parece aludir a Dios. ¿Quién es el que ha dado esta palabra? Dios. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Que Dios le dio. Dios ha dado esta palabra. Ok. Y dice, en segundo lugar, la parte B de este versículo, habla de la motivación que Dios tuvo para dar esta revelación. Y la razón, dice la segunda parte, que fue primero dada a su siervo, porque
para que vean las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer a través de su ángel a Juan. Ok. Pero si nosotros nos preguntamos el por qué, cuál es la motivación de Dios para dar esta revelación, pues no fue menos que mostrar el futuro profético, lo que va a suceder, como él dice, pronto, según el contar de Dios, a sus siervos, entre los cuales estamos usted y yo. Por supuesto que en primer rango, él está hablando de las 7 iglesias de Asia Menor. En primer rango, por supuesto. Esto, si usted va al versículo 4 y versículo 11, usted va a ver que dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y el versículo 11 dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea que en primer rango, esto contenido profético debía ser enviado a las 7 iglesias. Pero en segundo lugar, también a todos los creyentes en todo el universo y en todo tiempo. A todos los redimidos, hasta el último de los redimidos. ¿Okay? ¿Cuáles son los canales de información que Dios usa para enviar este mensaje? Pues usa en términos celestial, a su ángel, dice la palabra de Dios. Término humano, usa a Juan. Ok. Cuando la Biblia habla aquí de ángel, en este caso, pues no es lo mismo que está hablando cuando habla del mensaje a las 7 iglesias, que la dirige cada mensaje al ángel de la iglesia. Pero en el caso de las 7 iglesias, el ángel de la iglesia eran los pastores de esas iglesias. La razón que le llama ángel, porque la palabra ángel traduce mensajero. Es el mensajero de Dios, humanamente hablando, en la iglesia. Ahora, cuando dice que la fue enviada por su ángel a Juan, está hablando de un ángel celestial, no de un ángel humano, de un pastor o de una persona a otro. Ok, bien. En tercer lugar, el testimonio de Juan. Versículo 2. Dice lo siguiente: el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Aquí hay algo bien particular, y es que estas 3 frases, las 3, están concatenadas por una conjunción copulativa, en este caso la I. Las 3, la I. Dice que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. ¿Qué significa esto, hermano? Que aquello de lo que Juan dio testimonio tenía un valor semejante, tenía el mismo valor. No puede usted decir, bueno,
Yo amo al Señor Jesucristo, pero no me gusta leer la palabra de Dios. No quiero saber de leer la Biblia. No, esa es una incongruencia, es una locura incluso. Es una locura. Si usted es amigo de Jesús, como él dijo, el que por mí es, no es contra mí. Si usted es amigo de Jesús, usted es amigo de su palabra. Igual. Porque como dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. O sea que nosotros conocemos a Cristo por medio de la palabra de Dios. Cualquier persona puede conocer acerca de Cristo por ahí, pero no puede conocer a Cristo sin la palabra de Dios. Necesita la palabra de Dios para conocer a Cristo, porque la palabra es la que da testimonio de Cristo. Entonces, nosotros vemos que cuando habla aquí, enlazado con esta conjunción copulativa, es porque en ese versículo todo lo que Juan testifica tiene el mismo valor. Cuando se habla de Cristo, se habla de su palabra. Cuando se habla de su palabra, se habla de Cristo. Y cuando se habla de Cristo y de su palabra, se habla de todo lo que un creyente con el Espíritu Santo habitando en él puede ver espiritualmente. Entonces, está hablando de lo mismo. Okay. En cuarto lugar, para terminar, versículo 3, lo quiero leer de nuevo, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Qué sucede aquí? Lo mismo, hermano, prácticamente. Y lo que está diciendo, hermano, está hablando de la importancia y de la relación que hay entre leer, oír y obedecer la palabra de Dios. ¿Qué? Entre leer, oír y obedecer la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el problema que nosotros confrontamos la mayoría de las veces? Y cuando digo confrontamos, me refiero a quizás los líderes con la congregación, pero por otro lado de manera personal, que confronta a cada cual de manera personal. Y es que a veces, hermanos, que por costumbre tienen de leer la Biblia. Ellos leen la Biblia, leen la Biblia todos los días, a lo mejor. Lee la Biblia siempre. ¿Okay? Algunos incluso se llevan la Biblia para el supermercado. Yo he visto gente en el supermercado y en la tienda con una Biblia bajo el brazo. Es el colmo, pero así es. Puede ser el colmo de la religiosidad, pero así es. Usted no tiene que cargar la Biblia bajo el brazo. La Biblia no es algo que le hace a usted nada. El papel, porque usted lo carga bajo el brazo. Usted tiene que cargar la palabra de Dios en su mente y en su corazón para aplicarla en el momento dado. Predicarle a aquellos que necesitan conocer la palabra de Dios y también para obedecerla en el momento que es necesario. Para eso es que nosotros, y en este momento más que nunca, nosotros debemos, hermanos, cambiar. Si usted es un simple lector de la palabra de Dios y oidor de la palabra de Dios, pero no un hacedor de la palabra de Dios, hermano, tenga cuidado. Porque la palabra de Dios dice que por sus frutos nosotros nos conocemos, sabemos. Y usted y yo tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros. Así que si usted no lee la palabra de Dios,
Hermano, comience a leer la palabra de Dios. Comience a oír la palabra de Dios. No se quede en su casa en un momento como este. Y nosotros, como pastores, reiteramos cada vez que tenemos la oportunidad. No se quede en su casa. Aquí hay seguridad. Aquí hay un escaneo en la puerta. Aquí nos sentamos a la distancia que manda el Estado. No estamos, como dice el dominicano, no estamos reburujados. Estamos guardando la distancia. Nos aseguramos de tener toda la higiene posible y los elementos para higienizar. ¿Ok? O sea, tenemos la seguridad. No se quede en su casa. Venga a escuchar la palabra de Dios. Por lo menos ahora que tenemos los domingos a las 11 la iglesia abierta. No se adapte, hermano. El humano es un ente adaptable y se adapta muy fácil. Y créame que se adapta mucho más fácil a la comodidad de la carne que a la demanda del espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice que usted y yo, a los Gálatas, perdón, en el capítulo 5 y verso 16, que usted y yo, hermanos, debemos mortificar a la carne a fin de que el espíritu viva. No debemos obedecer a los requerimientos de la carne. Y la razón es porque somos dados a adaptarnos más fácil a la cosa de la carne. Pero Romanos también dice esto, que debemos mortificar la carne para que el espíritu viva. No se adapte a la carne, no se adapte a la comodidad, a lo que le susurra el enemigo en el oído. Aquí dice que los bienaventurados son los que leen, oyen y guardan las palabras de esta profecía. Y en Lucas, capítulo 11 y verso 28, dice que son más dichosos todavía. Son dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que guardan la palabra de Dios son más dichosos todavía. Pero si usted quiere que esta bienaventuranza se aplique a su vida, entonces usted debe comenzar a buscar más del Señor. Usted debe, hermano, leer más la palabra de Dios para que pueda conocer mejor, no solamente a Dios, al Señor Jesucristo, pero conocer mejor cuál sea la voluntad del Señor para su vida. ¿Qué Dios quiere para usted? ¿Cómo usted debe andar como discípulo de Jesucristo? ¿Cómo cristiano verdadero? ¿Cómo debe andar? ¿Cómo usted va a saber cómo andar si usted no lee la Biblia? Si usted no está donde se predica la palabra de Dios, usted no está oyendo el mensaje de la palabra de Dios, está acomodándose con el pretexto, ya sea de coronavirus, de lo que sea, quedándose en su casa. Yo entiendo que hay personas que son enfermas, que están enfermos y que tienen que cuidarse más. Incluso hasta yo debo cuidarme un poquito más. ¿Por qué debo cuidarme? Por causa de la bola. ¿De qué? De años. Los que somos un poquito más envejecientes, que no estoy diciendo que estoy viejo, para que no me venga usted mañana, no, que usted dijo que ya usted era. No es verdad. Si fuera así no estaría aquí delante de ustedes. Lo que estoy diciendo es que lo que tenemos, somos un poquito más añejos. Tenemos que cuidarnos también un poco.
Tenemos que cuidarnos. Pero, hermano, no llegamos al extremo. Nosotros sabemos qué nos corresponde, cómo nos cuidamos, dónde nos sentamos, a qué distancia nos mantenemos, cuándo debemos tener la máscara puesta. Y todo ese tipo de cosas, pues haga usted lo mismo, hermano. Pero venga a adorar con nosotros. Venga, hermano, a cantar con nosotros. Venga a escuchar la palabra de Dios junto con nosotros. A tener comunión con el Señor junto. A tener comunión los unos y los otros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, dice la palabra de Dios. No se desuna, no se quede allá. Venga, hermano, procure estar juntos y que seamos realmente perfectos en unidad. De manera, hermano, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que hay una revelación acerca de Cristo y perteneciente a Cristo, que nos fue enviada a través de su ángel por medio del apóstol Juan, que nos fue enviada esa revelación. Y esa revelación Dios la dio motivado por mostrarnos a usted y a mí el futuro profético como siervos de Él que usted y yo somos. Y el apóstol Juan, aún en la situación en la que estaba, en su gran vejez y exiliado en una isla solitaria por allá, sin embargo Juan dice que dio testimonio de la palabra de Dios, dio testimonio del Señor Jesucristo. Y dio también testimonio de todo lo que había visto, incluyendo el capítulo 1 acá de este libro, pero también sé que se estaba refiriendo a las cosas que había visto antes, como la destrucción del templo que Jesús había dicho que debía acontecer. Todas estas cosas Juan dio testimonio. Y por último, dice que usted y yo somos bienaventurados si leemos, oímos y guardamos las palabras de esta profecía. Les espero, hermano, el domingo, y luego que abramos para las clases bíblicas, les espero, le esperamos, no solo los pastores, todos los hermanos que estamos aquí cada semana, les esperamos porque le amamos. Nos hacen falta. Les extrañamos porque le amamos en Cristo. Dios les bendiga. Cada día derrame su más rica bendición sobre cada uno de ustedes y les dé la victoria en Cristo, en el cual dice la palabra que somos más que vencedores. Dios les bendiga.